Aquí vamos a ver un poco lo de análisis de convergencia. Primero vamos a hablar un poco sobre los métodos numéricos. Los que vieron en el curso son estos cuatro: el método de la secante, de disección, el método de Newton y iteración de punto fijo. Lo que tenemos aquí, si se fijan, son iteraciones, o sea, tenemos términos de x que tienen n más uno, término n más 2. Eso quiere decir de que vamos calculando un término con los anteriores. Para definir estos métodos no solamente nos basta con estas iteraciones, sino que también definimos algún criterio de parada, o en el caso del método de la disección no basta solamente con esto, porque ahí si se acuerdan, uno lo que hacía era como buscar este punto entre medio del intervalo en el que uno partía y lo dividía a la mitad y se quedaba con el lado del intervalo en el que la multiplicación de la evaluación de las funciones en el límite del intervalo era menor que cero, pero eso no es lo importante de esta parte. Lo que tenemos que ver es que todos estos métodos los podemos explicar de esta forma con un diagrama de flujo. O sea, ya todos tenemos que escoger un punto de partida cuando empezamos con las iteraciones y empezamos a iterar. O sea, aquí en este paso hacemos el cálculo, que en este caso sería cómo calculamos el método de la siguiente, o sea, el valor del X en la siguiente posición, o sea, en la iteración siguiente, que sería como el xn más 1, en este caso tomamos el xn menos y hacemos este cálculo y vamos volando. Si nos encontramos el cero, si lo encontramos, nos detenemos. Ahí cuando uno ve el código se da cuenta, o sea, hay que definirlo porque lo encontramos y ahí retornamos el valor que encontramos. Si no, vamos a seguir iterando y tenemos que tener algún criterio para, no sé, que puede ser el límite de número de iteraciones y ahí nos detenemos. Pero si se fijan, todo esto los podemos definir como con estos diagramas y lo que cambiaría sería esto, la parte de calcular el siguiente, que ahí habría que ocupar en cada caso la fórmula. Todos estos métodos lo que tienen como uno, o sea, lo primero que hay que ver es el objetivo, que todos lo que buscan es aproximar el cero, que es lo que llamamos nosotros aquí asterisco de alguna función, ¿cierto? O sea, la búsqueda de cero es el problema que tenemos. Además, en todo lo que podemos ver es que son una secuencia de pasos. O sea, que es lo que decía anteriormente, que tenemos un xn más uno, xn más 2. Además, que les dije, tienen un criterio de tensión, porque claro, no servía solamente con definir las iteraciones, sino que, como les dije yo, también hay que definir otras cosas, no sé, como una tolerancia, o sea, cuando encontramos el cero nos detenemos, si no lo encontramos, cuándo nos detenemos. Y lo que tenemos son pasos bien definidos, no ambiguos, o sea, en cada caso sabemos lo que tiene que hacer nuestro algoritmo. Y aquí podemos ver la definición de algoritmo. Esta es la de la RAI, que es un conjunto ordenado infinito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. También hay otras definiciones, las que están como el axioma del apunte, o esta de que es la definición de NUT, que en otro video les voy a explicar de introducción a los algoritmos. Y entonces lo que notamos es que todos estos métodos numéricos al final lo que son un algoritmo. Tenemos un objetivo, tenemos una serie de pasos y buscamos la solución a un problema. Eso es lo primero que hay que notar. Ahora vamos al análisis, que si se fijan, este curso es como de diseño y de análisis de algoritmos, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a analizar esos algoritmos. Eh, bueno, siempre que se analiza en algoritmos es el tiempo, o sea, el costo en tiempo y el costo en almacenamiento. En nuestro caso, nosotros nos vamos a enfocar en el costo en tiempo de ejecución. ¿Cómo lo calculamos? Lo primero que uno se le puede ocurrir es, o sea, y es como lo más lógico, con el número de iteraciones. O sea, entre más iteraciones hace nuestro método, más se va a demorar. O sea, eso es como lo primero que tienes que notar. Y además, no solamente eso, sino que cuál es el costo, que sería cuántas operaciones hace en cada iteración. Eso también es importante. O sea, ahí está, el número de iteraciones y la cantidad de operaciones en cada iteración, porque yo puedo tener un método que, no sé, que dos métodos que parten en el mismo punto, buscan el mismo cero, la misma función. Uno puede hacer menos iteraciones que el otro, pero quizás está haciendo muchas más operaciones en cada iteración, no sé, calculando unas derivadas y cosas así. Entonces nosotros lo que vamos a ver en esta parte del curso es solamente nos vamos a enfocar en el número de iteraciones. Eh, bueno, ahí es importante remarcar que esto cuando después analicemos otros algoritmos, no solamente es que el costo sea a través de las iteraciones, sino que hay que tener en cuenta otras cosas, pero en este caso
es lo que nos importa. Entonces, las alternativas que tenemos sería contar el número de iteraciones, pero eso no es como, no es lo más adecuado porque si se fijan, si, si nuestra función que estamos buscando el cero es otra, quizás nos puede dar más iteraciones, nos puede dar menos iteraciones para un mismo input. En cambio, lo que sí podemos analizar es el error, dejar cierta expresión en términos de error y ahí ver cómo el comportamiento del error, que sería la diferencia que tenemos entre el cero que estamos buscando y el punto en el que estamos iterando actualmente, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces ahí, eso serían como las expresiones que nosotros tenemos que buscar a llegar en términos del error, porque así nosotros podemos comparar eh, qué tan, qué tan bueno es nuestro algoritmo, que sería el error que vamos teniendo en una iteración siguiente es el error anterior, y eso es elevado a algún número, multiplicado por alguna constante, pero tiene que estar en términos del error en la iteración anterior. Ese es el tipo de expresión que nosotros buscamos, porque así nosotros podemos analizar, independiente de la función que nos entreguen, nosotros más o menos podemos describir cómo se comporta un método numérico. Porque el caso que les decía, como de contar las iteraciones, si yo a usted le entrego alguna función para calcular el cero y ocupan un método. Después cambian la función, quizás les puede dar otras iteraciones. En cambio aquí, quizás puede cambiar una constante, pero cómo se comporta el error va a ser igual. Otra forma de verlo es como con las tablas, que ya sería como ir de alguna forma calculando los valores numéricos y ordenarlos. Eh, Allí se puede ver que tendríamos una convergencia lineal, porque vemos que la relación entre una iteración y la anterior es siempre la misma. Así que eso quiere decir que a medida que iteramos, el error va disminuyendo la misma cantidad. Eso sería lineal. Ya, ahora vamos a ver lo que es el análisis de convergencia. Lo primero es ver el procedimiento, que es lo que, no, que es como vamos a trabajar en este curso. Lo primero que hay que hacer es reescribir el método, que sería reescribir esa fórmula que teníamos para las iteraciones, después simplificar y después concluir, o sea, analizar y decir con el resultado que tuvimos, qué significa. Para reescribir el método, lo que vimos es que hay que hacer siempre expansión en series. Ese es como con el método que vamos a trabajar. Hacemos esta expansión y después aplicamos propiedades de la asintótica para simplificar. Y ahí la frase que está en el apunte, como siempre, el determinar dónde cortar la serie es un arte, no una ciencia. Y eso es lo que cuesta un montón, que de repente uno dice como, ¿y hasta cuántos términos tengo que expandir en la serie Taylor? Bueno, ahí con la práctica y viendo los ejercicios se van a empezar a dar cuenta. Simplificar. La idea de simplificar es reordenar la expresión que a ustedes les quede después de que hacen la expansión en serie de Taylor para la función, para la primera derivada, para la segunda derivada, lo que salga en su método. En el caso del método de Newton sale como una primera derivada, pero hay otros métodos que tienen tercera derivada, segunda derivada, y hay que todo eso hay que tratar de dejarlo como un polinomio, en términos del error. Aplicar propiedades de las asintóticas para simplificar. Y la alternativa que tenemos, una vez que ya ordenamos esa expresión y queremos simplificarla, es ocupar SymPy. Que esa es como la herramienta súper útil porque cuando ya uno trabaja con métodos que son un poquito más complicados que el método de Newton, ya quedan expresiones pero de cálculos pero horribles. O sea, uno de los ejercicios que le mostré yo era demasiada notación, demasiados términos, y un error que uno cometa ahí ya da un resultado equivocado. Y después viene concluir, que es lo que les decía de, ya que tuvimos una expresión para el error, ¿qué significa eso? Ya, y con un ejemplo a quedar más claro, lo primero, en este caso lo vamos a ver con el método de Newton. Tenemos ahí arriba la expresión que nos da las iteraciones, y lo primero que tenemos que hacer es expandir los términos y usar noción sintáctica. El expandir los términos sería expandir el f de xn y el f' de xn, donde el f de x' uno se puede complicar, o sea, decir cómo expando esto, y tienes que verlo como otra función. Como esto yo lo puedo renombrar y llamarlo f2 de xn, y hago la expansión en serie de Taylor y después le pongo la derivada. Es eso. Lo mismo de f de xn, pero después le ponemos que era una derivada. Pero no tenemos que complicarnos más. La de la primera función sería que la definición de una serie de Taylor, y lo importante es que hay que centrarla en el cero, que hasta el momento no lo conocemos, pero lo centramos en este punto, que es el cero que nosotros estamos buscando. Porque hay que recordar que la expansión
eh, va a tener como validez siempre cerca del cero, en este caso, a una, como en un contorno del X asterisco, que es el cero que nosotros buscamos, y ahí es donde nosotros hacemos la expansión. Bueno, ahí nos quedaría expandir muchos términos para que se viera cómo quedaba más. Y en F' es lo mismo. Hay que hacer exactamente lo mismo, si se fijan lo que cambia son las derivadas, pero es exactamente lo mismo. Aquí es cuando ya se empieza a colocar un poquito más complicado cuando uno lo hace a mano. Y en este caso lo que hice fue esto que salía el método de Newton, lo separé en dos, o sea, el producto, y voy a trabajar primero con este término de aquí. Y claro, anoto lo mismo que tenía en la diapositiva anterior. Y aquí es cuando viene como el truco que les mencionaba de la serie geométrica, que es intentar de dejar el denominador como un uno menos r. Esa es la idea, dejarle como un uno menos r. Ahí se ve lo que voy haciendo, factorizo, y cuando llego aquí, esta es la parte en la que identifico que este es mi uno, mi menos, y este sería mi r. Aquí lo importante que también hay que ver es que este a lo podemos factorizar, o sea, la suma podría ser igual a eh, paréntesis uno más r cuadrado, y aquí la fórmula sería con el a afuera, y aquí en este caso, en la tercera parte, el a también nos queda afuera, y nos queda uno dividido en uno menos r, y sería lo mismo que tenemos acá. Y ahí, nosotros cuando ya llegamos a esta expresión, anotamos como la sumatoria, que sería lo que hicimos acá. Y claro, aquí hay que ver hasta cuántos términos expandimos, porque podríamos poner hasta n igual a 5 acá, o sea, expandir 5 de estos términos, pero ahí tenemos que ir viendo hasta cuál nos conviene expandir, dependiendo de cuáles otras notaciones asintóticas tenemos. Y de hecho aquí sale solo expandimos los dos primeros términos, ya que del tercero en adelante todos tienen potencia mayor que 2 de E sub n. Y esos términos serían absorbidos por el OE a la 2n que tenemos. Esa es como una justificación. Y bueno, aquí seguimos simplificando hasta llegar a lo último. Y una vez que ya tenemos esto, y el f de xn ya tenemos la expansión serie de Taylor por el paso anterior, que sería esto, juntamos las dos expresiones y la volvemos a armar en nuestra iteración de la que teníamos del método de Newton. Aquí en realidad debería ser simplificar, pero ya estamos en parte de la conclusión. Ahí reemplazamos, o sea, deberíamos reemplazar lo que calculamos, pero antes lo que hacemos es restar el x asterisco, que es el cero que buscamos, y es para dejarlo en términos del error, porque eso es lo que les decía yo antes, que la idea es dejar todo esto en términos del error siempre. Así que restamos a ambos lados, nos quedan términos del error, y ahora vamos a reemplazar lo que calculamos anteriormente. Y aquí estaría, eh, bueno, después de una serie de pasos, llegamos hasta que es la expresión final. Ya, aquí uno se puede confundir, pero si siguen los pasos anteriores, se van a dar cuenta que reemplazando eso y lo anterior, llegamos a lo que tenemos acá. Y una vez que llegamos acá, es cuando nosotros hacemos la conclusión, que dependiendo del método en el que ustedes trabajen, le pueden quedar distintas cosas acá. Y en este caso, hay que notar que tenemos el error n más 1, acá tenemos el error e sub n, y este está al cuadrado multiplicado por un término que es constante. Porque si se fijan, esta es constante porque estamos evaluando las derivadas, la primera y la segunda, en el punto fijo. Así que este método, cuando la potencia, que en este caso es 2, en realidad siempre cuando sea mayor que 1, siempre converge. Eso va a ser así, porque si se fijan, yo tengo que el término que viene después, que sería el n más 1, es igual al anterior, que ya estamos en términos, o sea, ya estamos acercándonos al cero de la función, o sea, al x asterisco, y este valor, el x menos el x asterisco, es un valor muy pequeño. Así que si este número es igual al número anterior y es elevado al cuadrado, elevado a cualquier potencia mayor que 1, va a ser mucho más chico, independiente de la constante que tengamos. Pero si el exponente que tuviéramos sería 1, ahí sería distinto, porque ahí tendría que ser menor que 1 para que esto tenga convergencia. Aquí también tienen que fijarse que si ustedes cuando trabajen con otros métodos, si a ustedes les queda que e sub n más 1 es igual a, supongamos que no tenemos este término y tenemos solamente que es igual a o de e a la tercera potencia, e sub n a la tercera potencia, ahí lo único que pueden concluir es que el método es a lo menos cúbico, porque no sabemos cuando nosotros tenemos la notación asintótica,
no sabemos si lo que hay como dentro de esto es realmente una potencia, es la tercera potencia de E, más otros términos de potencias mayores, o podríamos tener solamente, no sé, un término E a la 10. Así que como no sabemos eso, porque esto en realidad lo que tiene es una familia de funciones como lo que representa, solamente podemos concluir que es a lo menos cúbica, si tuviéramos solamente este término. Y eso es todo.